la conferencia. He decidido hablar del corazón de atleta como meta, ¿sí? Y para esto, pues quiero agradecer a estos tres colegas, Juan Carlos Quisena, Duván Gómez y a Jaime Gallo, que son colegas especialistas en medicina del deporte, y con ellos he hecho un grupo de trabajo muy interesante y me han permitido aprender mucho de esto que se supone que casi que todos deberíamos saber y que de verdad me doy cuenta que personalmente sabía demasiado poco. Entonces, cuando empecé este camino de la cardiología del deportista hace 4 años, el doctor Carlos José Jaramillo, a quien quiero dar también las gracias, y pues sí, me admira mucho su capacidad, su entrega y sus cosas. Él apenas se dio cuenta que yo estaba metido en este mundo, me compartió este artículo. Entonces el artículo se llama La falla cardíaca con fracción de eyección preservada, un síndrome de eficiencia de ejercicio. Entonces veamos cómo aquí tenemos que el corazón que tomamos como normal según esto es este, ¿sí? Y tenemos hacia la derecha el corazón del atleta y hacia la izquierda el corazón de la persona que no hace nada y que tiene pues propensión o ya está en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Entonces, desde que leí este artículo me llamó la atención porque pensábamos y decíamos que este era el corazón normal y decíamos que la falla cardíaca es un síndrome de eficiencia de ejercicio, sabiendo que aquí en este grupo que estamos tomando como normal, o sea, en nuestra sociedad, el ejercicio es tan bajo, ¿cierto? Solo un 75-80% de nuestras personas son sedentarias, ¿sí? Entonces estamos tomando como normal algo de lo cual estamos diciendo que ya nos tiene propensos a la enfermedad. Entonces, yo considero que las flechas de esta gráfica harían en este sentido. Todos deberíamos llegar a tener un corazón de atleta, ¿sí? Porque cuando ya estamos sedentarios, ya estamos entrando en esto, ¿listo? Y en esto va a ser la disquisición, pues, que vamos a hacer en el día de hoy, ¿listo? Entonces, este artículo muy interesante, muchas de las gráficas que vamos a ver son sacadas de este artículo y vemos cómo el ejercicio nos trae muchos beneficios a nivel cardíaco, ¿sí? En el momento agudo y a largo plazo, cómo el tamaño y la fuerza de nuestro corazón se va a mejorar y cómo esto nos va a proteger de fibrosis, de muerte celular y de falla cardíaca. ¿Listo? Entonces, hoy en día, pues hemos visto ya además que el ejercicio trae muchas cosas, pues a nivel general, pero específicamente a nivel cardíaco, incrementa la estabilidad del genoma, disminuye el daño de los telómeros, hace regulación epigenética, mantiene la proteostasis, o sea, la homeostasis de las proteínas, mejora la macroautofagia, tiene también que ver con la parte de alimentación, previene la disfunción mitocondrial, reduce la senescencia celular, hace que no haya un remodelamiento a nivel extracelular, promueve las células totipotenciales a que lleguen a unos estados maduros, modula la comunicación intercelular. Todas estas cosas las voy a hablar solamente dirigidas al corazón, ¿cierto? Que siempre que hablamos de actividad física, estamos hablando de los beneficios de la actividad física en el corazón debido a la mejora en la hipertensión arterial o en la diabetes, en la obesidad. No, todo lo de hoy va a ser enfocado hacia el corazón y estas cosas, ¿sí? Aquí quiero pues presentarles al doctor Íñigo San Millán, que es una persona que me ha inspirado mucho. De él saco esta frase, que si conoces la perfección podrás entender la enfermedad. Este que está aquí a la derecha de él se llama Tadej Pogačar, es un múltiple campeón del Tour de Francia, de mundiales de ciclismo, en fin, es una máquina metabólica y cardíaca perfecta, ¿sí? Y el doctor San Millán, además de haber trabajado con personas como él, ha tenido pues la capacidad de irse al laboratorio y hacer investigación de todo esto que aprendió en los Fórmula 1, como él los llama, llevarlo a la enfermedad, ¿cierto? Entonces publicó este artículo muy interesante revisando el metabolismo del cáncer, que como pueden ver tiene 597 citaciones y más de 66,000 vistas, ¿sí? Entonces es una persona que es capaz de tener la capacidad de lograr esto para que mejoremos esto, ¿sí? Entonces, ya entrando en el tema directamente del corazón, ¿cierto? Siempre nos han dicho lo que nos dijo Morgarov en 1975, ¿cierto? Que los ejercicios, pues, o la actividad física de resistencia nos da una
una hipertrofia excéntrica que nos lleva a una dilatación de cavidades, los miocitos eran más largos que anchos, no había fibrosis ni disfunción cardíaca. Y que por el otro lado, las personas que hacían entrenamiento de fuerza o ejercicios de fuerza tenían una hipertrofia concéntrica, que por la sobrecarga de presión, sin dilatación de cavidades y que el ancho del miocito era más que el largo, no había fibrosis ni disfunción cardíaca, ¿cierto? Entonces, este artículo últimamente pues ha venido siendo rebatido, ¿cierto? Y tiene varios peros. Uno de ellos es que se realizó solo en hombres. No había pues ninguna mujer en el estudio. Y lo otro es que se han venido dando cuenta que la hipertrofia concéntrica no es de los parámetros como normales. Incluso en personas que hacen ejercicio de fuerza, si tienen hipertrofia concéntrica, se empieza a dudar mucho de si están usando esteroides anabólicos, ¿cierto? Entonces, este artículo del 2008 que habla de la plasticidad cardíaca, nos muestra cómo la plasticidad la estamos viendo por la parte de la hipertrofia fisiológica, ¿cierto? Tenemos los estímulos aquí que se tienen para esa hipertrofia fisiológica, pero últimamente se ha venido hablando de un tema muy interesante, y es que dentro de nuestro corazón hay células progenitoras cardíacas, tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Y entonces eso que nos habían dicho que nuestro corazón era un órgano posmitótico, que ya con las células que habíamos nacido íbamos a morir, cada día es más rebatido, ¿sí? Y este estudio muy bonito en que cogieron personas que vivieron durante pues la Guerra Fría, los muchachos de hoy en día no saben qué es eso, sí, pero entonces que fueron personas que estuvieron expuestas a cargas radiactivas y todo esto, entonces compararon cómo eran sus células en el corazón y encontraron por medio de métodos de investigación carbono 14 y toda esta cosa, que habían células de ese corazón que expresaban esta exposición a ese material radiactivo, y eso la única manera es que hubieran nacido después de esa época. Entonces, comparando dentro de ese mismo corazón, las células encontraron que eran células que estaban expuestas a material reactivo y las que no, y pudieron establecer que definitivamente unos sí tienen nuevos cardiomiocitos, ¿sí? Y en ese estudio llegaron a la conclusión incluso que las cardiomiocitos son en promedio 6 años más jóvenes que las del individuo. Entonces, lo que siempre nos han dicho, que nuestro corazón, pues cuando hace actividad física, sufre hipertrofia, últimamente se viene hablando de que también hay hiperplasia. Entonces, lo que vemos para que nuestro corazón se ponga más grande es que hay una hiperplasia e hipertrofia, y eso es lo que nos lleva a tener nuevas células y que las células antiguas, pues, o de las con que nacimos, sean más grandes, ¿cierto? Eso en cuanto al tema del tamaño de la cavidad en las personas que hacen ejercicio. En cuanto a la circulación, ¿cierto? Los cardiólogos siempre hemos pensado que la circulación coronaria son estos vasos, y indiscutiblemente son muy importantes las coronarias epicárdicas, pero son mucho más importantes toda esta parte de la microcirculación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la microcirculación? ¿Cierto? Hay un dato muy interesante que revisé el otro día, que las células aquí del subendocardio, que están casi en contacto directo, pues a 1 milímetro de la cavidad ventricular, si fuera por difusión, el oxígeno les llegaría en 48 a 72 horas, mientras que cuando el oxígeno sale en el glóbulo rojo, llega a la aorta, llega a la arteria epicárdica y llega hasta aquí, inmediatamente van a tener disponibilidad de eso. Entonces, por eso es tan importante que pensemos y sepamos que existe toda esta red, y que no nos quedemos pensando cuando vemos una persona en que tiene unas arterias epicárdicas sanas. No, lo que necesitamos es que esta microcirculación sea muy, muy buena. Y en el corazón de atleta tenemos que los vasos tienen varias posibilidades. Uno es que de vasos que ya tenemos, hagan nuevas ramas, o también se habla de que hay división de nuestros vasos como mecanismos de angiogénesis en nuestro músculo, ¿cierto? Entonces veamos que cada uno de estos punticos morados era un vaso sanguíneo, y veamos cómo hay este cambio y cómo hay esta población de nuevos vasos sanguíneos después de hacer actividad física, ¿sí? Y una cosa bien interesante es que además de que se tienen más vasos sanguíneos, la forma de llevar la sangre a nuestro corazón también es diferente, ¿cierto? Entonces, veamos aquí este artículo que salió este año, qué pena que no les puse la referencia allí, en las personas, pues como en el momento normal, ¿sí?
en la sístole, en la diástole, perdón, la mitad de la diástole, la parte tardía, tenemos esta circulación, la compresión que se da en la parte sistólica en el momento normal, y aquí lo llaman pues como el retroceso elástico diastólico, veamos cómo va a llevar sangre hacia nuestro corazón. Pero cuando se hace actividad física, veamos cómo es la perfusión, cómo esa compresión sistólica es más alta, pero en el retroceso elástico tenemos una mejor perfusión, ¿cierto? Y viéndolo en esta otra gráfica, dejo aquí pues y dejé esta parte en inglés para mostrarle esta palabra, succión, ¿sí? Esa succión hace que la llegada de sangre a nuestro corazón sea mucho mejor. Entonces, tenemos que durante la actividad física, en las personas que hacen actividad física, tenemos más cantidad de vasos sanguíneos y su función mucho mejor. ¿Listo? Y parte de esto está también dado porque pues cuando se hace actividad física, ese estrés mecánico que tenemos sobre la pared hace que se libere la óxido nítrico sintetasa, que nos va a liberar óxido nítrico que va a pasar del endotelio a nuestra celulita y va a tener muchas acciones, ¿cierto? Entre ellas, pues nos va a ayudar a regular la hipertrofia cardíaca, va a hacer que nuestras células tengan un mejor tamaño, pero pues una hipertrofia sana, ¿sí? La respiración mitocondrial va a ser mucho mejor y todo esto nos lo da la parte pues de hacer actividad física y la relación que tenemos con el óxido nítrico. A nivel de los túbulos T, se ha visto que en las personas que hacen actividad física, los túbulos T aumentan en cantidad, mantienen la proporción y la distancia que deben tener, y esto hace que la entrada de calcio para la liberación después a través de la reanodina del calcio en el retículo sarcoplásmico sea mucho mejor y que la retoma del calcio, ¿cierto? El fosfolambán se fosforila y permite que el cerca recapte ese calcio de manera mucho más eficiente. Entonces, el ciclo de contracción-relajación en las personas que hacen actividad física también tiene una mejor eficiencia que en las personas que no hacen actividad física. Y en cuanto a las proteínas, tenemos que contráctiles, tenemos que siempre hemos pensado, pues yo soy de una generación anterior, pero pues también le he preguntado a algunos de los residentes que han venido si conocen la titina y me dicen que no, ¿cierto? Es muy, muy importante que sepan de la titina porque es una proteína, pues la proteína más grande que tenemos en nuestro organismo y es una proteína que estabiliza muy bien el sarcómero, ¿cierto? Veamos que va desde el disco Z hasta la línea M, veamos que las otras proteínas, ni la miosina ni la actina, tienen esta capacidad. Y esta titina tiene una zona elongable, ¿cierto? Que es el segmento de la banda I, que determina la rigidez pasiva del miocardio, ¿cierto? En las personas que hacen actividad física, ¿sí? Aquí en la parte, a nivel de la banda M, tienen una titinquinasa que es de las que participa en la señalización de la hipertrofia fisiológica. Y esta titina además tiene una alta fosforilación, lo que se hace que se disminuya la rigidez. En cuanto a la titina cardíaca, pues tenemos que hay una que la N2BA y la N2B, ¿cierto? La titina de músculo esquelético, la N2A solita. Entonces, esta relación de la titina, de cómo están en las personas que hacen actividad física, hace que la rigidez pasiva sea menor y tolere mejores presiones de llenado, lo que nos va a hacer que nos mejore el volumen diastólico y consecuentemente el consumo de oxígeno, como lo vamos a ver más adelante. Otras proteínas muy interesantes, ¿cierto? Y esto pues también cuando empecé como a revisar un poco de fisiología y todo esto, entendí que los sarcómeros no son entes aislados, ¿cierto? Los sarcómeros a través de las proteínas del citoesqueleto se comunican un sarcómero con otro para transmitir la fuerza y estas proteínas del citoesqueleto además tienen correlación a nivel correlacionan la fuerza que está pasando de un sarcómero con otro y la pasan de una célula a otra, ¿cierto? Veamos aquí cómo hay proteínas que van a nivel extracelular y es allí donde la matriz extracelular de las personas que hacen actividad física
tiene una connotación muy importante, porque es una matriz extracelular que, insisto, permite la comunicación de lo que está pasando de una célula a otra célula, mientras que las personas que tienen algunas patologías, pues como la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, esa matriz extracelular está toda destruida y se pierde esta correlación de una célula con la otra, lo cual hace perder fuerza de contracción. ¿Listo? Otros elementos importantes que tiene el ejercicio es la capacidad que tiene de modular la necrosis, la apoptosis y la autofagia, ¿cierto? Son múltiples mecanismos los que tiene, pero de esta manera, pues, uno con actividad física logra regular y hacer que estos mecanismos que son necesarios estén en el nivel que se necesitan para tener unas células lo suficientemente fuertes y poder hacer la actividad física. Y lo otro es la parte a las respuestas de estrés. Aquí pues me quiero centrar en los radicales libres de oxígeno, que cuando estamos en situaciones de estrés continuas, los radicales libres de oxígeno traen mucha inflamación y mucho daño celular. Mientras que en las personas que hacen actividad física, ¿sí?, que esos niveles de radicales libres son unos aumentos, pero vuelven y se rebajan, se manejan muy, muy bien y evitan que estos radicales radicales libres de oxígeno sean unos agentes patógenos, ¿cierto? O hagan daño a nuestro organismo y se vuelvan más unos agentes que son mediadores de señales necesarias para mantener ese corazón vital. ¿Listo? Y además de los cardiomiocitos, la actividad física tiene actividad sobre las otras células cardíacas, como son los fibroblastos, evitando la activación de miofibroblastos, evitando la fibrosis. A nivel de células endoteliales, como ya lo habíamos dicho, la óxido nítrico sintasa y toda esta cosa para la angiogénesis y también la creación de nuevos linfáticos. A nivel de las células hematopoyéticas se evita pues que lleguen como células inflamatorias malas a nuestro corazón y se tienen pues otros mecanismos a nivel de otras células muy, muy interesantes en las personas que hacen actividad física. Y por último, pues aquí como en esta parte de esta revisión de lo que pasa a nivel básico celular, lo más importante son las mitocondrias, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón, nuestros cardiomiocitos, pueden llegar a tener 8.000 mitocondrias y que estas ocupan el 23% del volumen celular. Nuestro metabolismo, ¿sí?, es un metabolismo oxidativo en la etapa adulta. En la etapa fetal, nuestro metabolismo es de glicólisis porque no hay buena cantidad de oxígeno, pero cuando ya salimos del útero, empezamos a ir madurando nuestro metabolismo hacia la beta-oxidación a través de las mitocondrias, ¿cierto? Entonces, nuestro sustrato principal para la contracción cardíaca en las personas aliviadas, en las que hacen actividad física con mayor razón, seguirán siendo los ácidos grasos. Tengamos en cuenta que nuestro organismo requiere la producción permanente de ATP para la contracción cardíaca, porque en el corazón no tenemos pues como ATP almacenado disponible. Insisto que de esa producción de ATP en el estado sano y en la actividad física, el 80% provienen de la beta-oxidación que se da por los ácidos grasos. Otro porcentaje se da a través de la glucosa y ya vamos a hablar del lactato, ¿cierto? Entonces, el tener mitocondrias saludables hace que nuestra posibilidad de realizar actividad física sea más alta y que la probabilidad de estar enfermos sea más baja. ¿Listo? ¿Qué les quiero mostrar y qué quiero llevarlos a ver de aquí en adelante? He tenido la oportunidad en estos 4 años de descubrir la prueba cardiopulmonar y vamos a ver cómo esto que acabamos de hablar, que sigue siendo algo muy teórico para los clínicos y muchos de los datos que hay allí, pues, y de los que le he presentado son datos hechos en ratones, en buscar cómo funcionan los túbulos T, toda esta cosa, cómo lo podemos traer a la clínica, ¿cierto? Entonces, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es un examen único, ¿sí? Nos permite ver cómo el oxígeno lo inspiramos, entra a nuestros pulmones, nuestro lado izquierdo del corazón lo bombea y cómo lo llevamos hasta la mitocondria.
Y cuando esa mitocondria está funcionando, ¿cierto? Cómo se produce el CO2, cómo lo llevamos por nuestra circulación periférica y nuestro corazón derecho lo bombea para exhalarlo nuevamente al ambiente. Y algo que me tiene sorprendido a mí mismo, pues es que teníamos muy claro que inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, pero también exhalamos oxígeno, ¿sí? Y ahorita más adelante les voy a mostrar la importancia de tener ese dato fisiológico en cuenta. Entonces, con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, ¿qué es lo que estamos evaluando? Básicamente, pues lo que siempre se busca en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar ha sido el consumo máximo de oxígeno. Y esta fórmula que escribió Fick en 1870 tiene un componente que es la entrega de oxígeno y otro componente que es la extracción de oxígeno, ¿cierto? Entonces, en la entrega de oxígeno tenemos la bomba, ¿cierto? Que es frecuencia cardíaca por volumen latido, nuestro corazón, que se multiplica por la concentración arterial de oxígeno menos el oxígeno que queda en la sangre venosa. Entonces, estas cosas que tengo aquí señaladas son lo que se han vuelto más importantes para mí cuando evalúo a un paciente, ¿cierto? Contrario a lo que yo pensaba anteriormente. Entonces, me importa muchísimo el parasimpático, ¿sí? Voy a pues, hablar de esto, no voy a mostrar mucho más. En una prueba de esfuerzo vemos que las personas que tienen su parasimpático funcionando bien, su frecuencia cardíaca es baja, ¿sí? He aprendido acá en SICOR que el 60-100, pues no voy a refutarlo, pero que más de 80, una persona en reposo de frecuencia cardíaca ya nos tiene que tener alertas y demostrarnos que el sistema autónomo no está funcionando tan bien. En un artículo muy interesante del New England demostraban cómo tener más de 75 de frecuencia cardíaca, aumentar menos de 70 latidos y bajar menos de 12 latidos, nos dice que esa persona está funcionando bastante mal su parasimpático. Entonces, en cuanto a frecuencia cardíaca, estoy muy pendiente de eso, ¿listo? Entonces, como les digo, no hablo más de este componente de la parte de bomba. Del volumen latido, he aprendido a amar la diástole, ¿sí? Que rápidamente cuando cogemos una ecocardiografía, vamos y revisamos la fracción de expulsión y si tiene 60%, nuestro paciente tiene que estar aliviado de lo que pensamos. Pero les voy a mostrar que lo más importante es la diástole, ¿sí? Con datos muy interesantes. En cuanto a la concentración arterial de oxígeno, no voy a decir más, pues esperamos que nuestras personas tengan una concentración arterial de oxígeno normal y si estamos hablando de deportistas, pues con mayor razón. Esto se supone que varía si se hace entrenamiento en altura, pero es un efecto que se pierde. Lo otro que en el pasado Tour de Francia vi que algunos ciclistas hicieron entrenamiento en calor, se envolvían pues en plástico y se metían en unas cosas donde la temperatura les subía hasta 38,5. No vi nada pues como un reporte científico como tal, entonces pues lo dejo así como medio anécdota mientras tanto, pero dicen que también lo hacen, es para aumentar esta concentración arterial de oxígeno. Tampoco hablo más de esto. Y mi gran amor hoy en día es la mitocondria, ¿cierto? Si tenemos mitocondrias buenas, pues los que quieran ganar alguna competencia lo lograrán. Y para el resto de seres humanos, nuestra gran competencia, que es la vida y vivir aliviados, necesitamos mitocondrias, ¿listo? Y esta mitocondria nos va a llevar a que la grasa que le hablamos a los pacientes, dice que la grasa mala, para mí la grasa nunca será mala, la grasa pues para mí se ha vuelto igual que la plata es muy buena, que alguna gente la consiga para hacer cosas malas o para conseguirla haga cosas malas, no es culpa de la plata, lo mismo le pasa a la grasa es el sustrato energético que nos ha permitido llegar a este momento de la humanidad, nos permitió pasar esos momentos de hambruna que íbamos a haber pasado hasta hace no más de 300 o 400 años, que nos parece mucho tiempo, pero para la historia de la humanidad eso es 2 segundos. Y últimamente la estamos dejando acumular y la estamos acumulando de manera que no es buena, ¿cierto? Entonces, no es culpa de la grasa, sino que es culpa de nosotros. Y también un apartado especial para el lactato, que ya les hablaré. Entonces, como les digo, estos se han vuelto mis grandes amores y vamos a ver en el corazón de atleta cómo funciona esto y cómo lo podemos ver en la prueba cardiopulmonar. Entonces, nuevamente aquí el doctor San Millán, en la presentación les quiero pues mostrar este artículo que cuando nos hablaban de evaluación de función mitocondrial siempre nos habían hablado de procedimientos difíciles,
biopsias, espectroscopía por resonancia magnética, en fin. Pero el doctor, usando el carro metabólico, pues, o el dispositivo, pues, el ergospirómetro, y haciendo evaluaciones adicionales con lactato, pudo comprobar esto, ¿cierto? Entonces, cogió, en el cuadro verde tenemos ciclistas profesionales, en el cuadro amarillo, pues cada que presento esto, hablo de los ricarditos, la gente que hacemos actividad física, y aquí en este cuadro rojo, las personas sedentarias. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Sí? Veamos esta parte acá que tenemos. Este es el uso de grasas durante la actividad física y este es el uso de carbohidratos, ¿sí? Veamos aquí cómo se correlacionan. Esto que tenemos aquí en vatios lo pueden pensar si quieren en kilómetros por hora, algo así. Vatios es una medida de fuerza en el ciclismo, ¿sí? Entonces veamos cómo a nivel de los 250 vatios, que este es demasiado bueno, estos 4 vatios por kilo en promedio para estas personas, nuestro organismo, pues el organismo de esas personas todavía está usando la grasa. Esta es la zona que se llama de fat mass, máxima oxidación de grasas, e insisto, se va usando carbohidratos. Cada que se usa carbohidratos se está produciendo lactato, ¿sí? Entonces, estas personas, cuando llegan por aquí encima de los 250 vatios, empiezan a acumular más de 2 milimoles de lactato, lo que nos hace que esto era lo que se llama baja intensidad. Aquí tenemos moderada y alta intensidad. Mientras que para los deportistas normales, veamos que eso pasa a nivel de los 170 vatios, ¿sí? Veamos que aquí ya hay ese cruce en donde ya las grasas dejan de ser un sustrato importante y empezamos a depender rápidamente de los carbohidratos. Y como a nivel de 270 vatios, tenemos aquí los 2 milimoles de lactato, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que a nivel de los 4, 4,5 era donde más se oxidaba grasa, partiendo de que estas personas básicamente en promedio pesaban 60 kilos. Aquí ya vamos a tener personas de 80 kilos, o sea que son 2 vatios por kilo. Y en este grupo que rondaba los 100 kilos, vea que a 1 vatio por kilo, ¿sí? Ya su organismo, casi que con montarse a la bicicleta, era incapaz de usar las grasas y dependía rápidamente de los carbohidratos. Y veamos aquí cómo se correlaciona eso con los niveles de lactato. Entonces tenemos que cuando se tiene oxidación de grasas de 0,7 gramos minuto hacia arriba, estamos en un estado excelente. Cuando estamos alrededor de los 0,4 gramos minuto, estamos bien, pero si estamos en 0,2 gramos minuto de uso de grasas, estamos en una condición metabólicamente mala, ¿cierto? Y este artículo es bien interesante, pues si de pronto lo pueden revisar, porque siempre nos han hablado del lactato como algo malo, que es el que causa los calambres, que es el medidor del umbral anaeróbico, que es un producto desecho, que es el que es un veneno metabólico, que es el agente de la fatiga, que es el que produce la acidosis, ¿sí? Y el doctor Brooks ha podido demostrar cómo el lactato es una molécula que nos da energía, que regula la microbioma, que hace parte de la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es esa capacidad del organismo de usar el sustrato más adecuado, llamémoslo así, para el momento de la actividad física. Nos sirve para la saciedad, es un señalizador celular, nos habla de adaptación, tiene que en la reproducción y en la resucitación. Entonces, por eso este se llama pues como el ave fénix del lactato, este artículo, ¿sí? Y bien interesante, nuestro corazón, ¿cierto? Ahorita les hablaba de que las grasas son un gran sustrato para la obtención de energía, pero el lactato también, ¿cierto? Entonces veamos que el lactato no es el problema. Cuando tenemos glicolisis, ¿cierto? A nivel citoplasmático se va a producir piruvato. Y ese piruvato en parte va a entrar a la mitocondria para producir energía, pero otra parte se va a ir al lactato, ¿cierto? Entonces, si yo tengo pocas fibras lentas, ¿sí? Este lactato pues va a hacer que se acumule pues además la parte de los hidrogeniones y todo esto, mientras que cuando tengo una buena cantidad de mitocondrias, que tengo muy buena cantidad de fibras lentas, ese piruvato que produjo lactato, ese lactato va a ir a seguir produciendo energía, ¿sí?
Entonces, eso en cuanto al metabolismo de las personas que hacen actividad física, ¿cierto? El lactato se vuelve una fuente importante. El otro componente que me permite ver la prueba cardiopulmonar es cómo está mi bomba, ¿cierto? Y traigo pues a colación este, que es el corazón de uno de los, pues o el atleta más teso que hemos hecho acá, que si nos quedamos pensando por la Sociedad Americana del Corazón, veamos que su corazón tiene 3,1 de diástole, tenía la aurícula izquierda dilatada, el ventrículo derecho dilatado y la aurícula derecha dilatada, ¿cierto? Entonces, pues podríamos pensar que este paciente tiene una cardiopatía dilatada. Pero cuando hacemos la prueba cardiopulmonar, veamos cómo lo que debemos tener en cuenta no es el tamaño del corazón indexado por el área de superficie corporal, sino en este artículo cómo lo debemos es correlacionar con el volumen diastólico que tiene la persona. Entonces veamos que el corazón de esta persona es el que necesita para poder administrar ese volumen diastólico. Y ahorita les hablaba pues que cada día quiero más la diástole y es porque vean cómo en los atletas la función diastólica es mejor que en las personas no atletas, ¿cierto? Entonces la frecuencia cardíaca es menor, 57 contra 73 en este grupo de controles. El tamaño de la cavidad y la masa es más alta comparando los atletas con los no atletas. Y vean este dato interesante, la fracción de expulsión es menor, 64 contra 67, teniendo una P estadísticamente significativa, ¿cierto? Entonces, la función diastólica, ¿cierto? En sus parámetros de la relación EA y EE', ¿cierto? En los atletas comparado contra los controles son mejores, ¿sí? Y que cuando vamos viendo, según el tipo de actividad, estos son los de habilidad, por ejemplo, los de tiro con arco, los de fuerza, los mixtos de fuerza y resistencia, y digamos los de resistencia, como su relación EA es más grande, o sea que para mí tiene una función diastólica mucho mejor. Y entonces, para entender el por qué los deportistas tienen una función diastólica mejor, he estado revisando el tema de la banda miocárdica que propuso Francisco Torrenguas y encuentro todo el sentido en esto, ¿cierto? Entonces, Torrenguas dijo que desde la arteria, desde la válvula pulmonar hasta la aorta, el corazón era una banda que tenía un lado derecho, que tenía unas fibras descendentes a nivel izquierdo y unas fibras ascendentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las fibras descendentes son las que enrollan el corazón y lo acortan, ¿sí? Para producir la diástole, ¿sí? Veamos aquí cómo el corazón queda más pequeño y enrollado. Y lo que llamaban o lo que llamamos la fase de relajación isovolumétrica, Torrenguas y sus discípulos pudieron demostrar que era una contracción de esas fibras ascendentes, lo que nos daba un ensanchamiento del corazón y un alargamiento para producir succión. No sé si recuerdan que ahorita cuando les hablé de la circulación, les hablé de la palabra succión. Nuevamente acá aparece la palabra succión. Y esto pues es cortesía del doctor Pedro Abad. En la resonancia podemos ver claramente esto que les estoy diciendo, que parecía pues que era una cosa solamente anatómica. Veamos el diámetro longitudinal y este diámetro pues a lo ancho, como en diástole, sobreponiendo la misma cruz, veamos cómo el corazón se acortó y se angostó. Entonces, por esto, Torrenguas habla de que hablaba pues de que el ciclo cardíaco tenía una fase de compresión, eyección, estrechamiento, acortamiento, el volumen disminuía, y en la diástole había una decompresión y succión, un alargamiento y un incremento del volumen cardíaco, ¿cierto? Y Wasserman, que es la persona que más trabajó en prueba cardiopulmonar, ¿cierto? Y pues y las gráficas, se llaman las gráficas de Wasserman. Él hizo este estudio muy interesante para hacer la estimación del gasto cardíaco durante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y lo comparó con el método de FIT. Cogió 5 personas y le hizo 10 pruebas. A cada persona le hizo 2 pruebas y logró demostrar, como pocas cosas en medicina, que había una correlación de 0.954 entre la estimación del gasto cardíaco por la prueba cardiopulmonar comparada con el método de FIT. Y lo más interesante es que esto pasó en personas normales o en personas que tenían diferentes estadios de falla cardíaca. Entonces, veamos cómo se comporta el corazón del atleta, del mejor atleta que hemos hecho aquí,
Entonces tenemos que el morado es la frecuencia cardíaca, veamos cómo va aumentando la frecuencia cardíaca. Esto es reposo, este es el calentamiento y aquí se va haciendo la parte incremental de la prueba. Este se llama el primer umbral y aquí para allá es baja intensidad. Entre los dos umbrales, este es el segundo, está la intensidad moderada y aquí la alta intensidad. Veamos cómo el volumen sistólico empieza a aumentar progresivamente y cuando se llega aquí al primer umbral hay un leve descenso, ¿cierto? Del volumen sistólico. Entonces, estos datos que tengo aquí, bueno, aquí para mostrarles que el consumo máximo de oxígeno de esta persona fue de 81 mililitros de consumo, ¿sí? De oxígeno. Veamos que aquí en la parte inicial él ya había pasado lo esperado. Y aquí para mostrarles lo de los datos que nos arroja la prueba. Entonces, un gasto cardíaco en reposo de 4 litros 400 llega hasta 31 litros 900 y veamos cómo va conformando esto. Arranca con un volumen sistólico de 84 y un volumen diastólico de 135. Cuando presento esta conferencia, este volumen diastólico lo saco de que este paciente tenía el 62% de fracción de expulsión en reposo. Entonces, si este es el 62%, el 100% era esto. Y el volumen diastólico, ¿sí? Como la literatura dice que hay un pequeño incremento de la fracción de expulsión, ¿cierto? Que puede llegar hasta el 80%. Entonces fui aumentando esa fracción de expulsión aquí hasta el 80%. El volumen sistólico lo midió el aparato, 84, 156, 178, 177 y aquí 172. Pero lo que quiero recalcar es, veamos el comportamiento del volumen diastólico. Pasa de 135 a 205, ¿cierto? Entonces, las abuelas decían que para poder sacar hay que meter, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que mejora el gasto cardíaco en estos pacientes para mí? El volumen diastólico. Veamos que si no se aumenta el volumen diastólico, pues si hubiéramos quedado en el mismo 135 del volumen diastólico, era imposible que hubiera hecho 156, ¿cierto? Porque era que tenía 135. Entonces, el volumen diastólico tiene que mejorar. Entonces, todo eso es lo que les dije, la titina, de cómo se maneja el calcio, de cómo es la perfusión, de ser capaz de ese corazón, de meter más volumen sin aumentar exageradamente la tensión, es para poder lograr esto, ¿cierto? Entonces, este es el comportamiento de un corazón de atleta. Entonces, ustedes estarán pensando, bueno, Ricardo, pero es que nos está hablando de las personas de este tipo que fue al Tour de Francia a la Vuelta a España. Les quiero mostrar este ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí en el corazón de atleta, qué pena que se me salta este artículo, para mostrarles cómo, ¿cierto? Cómo funciona el organismo de estas personas. Entonces vean que esta persona tenía un consumo o un uso de grasas de 0.9 gramos minuto en su momento de FATMAS. Vea, se va usando la grasa, se va usando carbohidratos, pero los niveles de lactato, aquí hasta el primer umbral, no han pasado de 2, luego aquí en la moderada intensidad vamos dependiendo mucho más de los carbohidratos, ya no dependemos de las grasas, y aquí ya casi que el sustrato se termina siendo solamente los carbohidratos con un nivel de lactato de 9,5 y finalmente llegar hasta 12 niveles de lactato. ¿Cierto? Entonces ustedes pensarán que ¿por qué mostrar el corazón de un deportista que ese no es el que nosotros vamos a ver? Y seguro que no. Pero vean este caso que es para mí muy ilustrativo y es de un paciente que se alivió caminando. Como podemos ver, un hombre de 60 años que cuando lo cogió la pandemia lo cogió obeso, hipertenso y diabético, tomando medicaciones para estas dos patologías. Y él dijo, no, esto no va más conmigo. Empezó a caminar después del almuerzo y la comida de a media hora, ¿sí? Y veamos cómo a sus 60 años tiene un consumo máximo de oxígeno de 42, el 126% de lo previsto. ¿Por qué? Porque se esperaba que él hubiera tenido 33. Entonces, si hubiera tenido 30 de consumo de oxígeno, que es más del 80% del esperado para la edad, hubiéramos dicho que está aliviado, pero vean esta persona cómo está de aliviada. Y veamos cómo es el comportamiento de su corazón. Su corazón arranca con 4,3 de volumen de gasto cardíaco, muy similar al del ciclista que mostramos ahora. En la baja intensidad llega a 15 litros, 16 litros y ahí se sostiene, ¿sí?
y el volumen sistólico de 49, 104, 102 y 99. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Veamos aquí cómo el consumo de grasas, ¿sí? Pero el comportamiento de este corazón, este rosadito que van viendo aquí, este fucsiecita, es el volumen sistólico y vemos cómo esta persona logra mantener ese volumen sistólico después del primer umbral, no se le cae mucho, ¿cierto? Entonces, insisto, si el volumen sistólico está así bueno, es porque el volumen diastólico se mantuvo bueno, o sea que la función sistodiastólica de este corazón es buena, ¿sí? E insisto, un paciente que caminaba, listo, no hay que hacer pues cosas demasiado fuertes para lograr mejorías tan importantes. Y este paciente cuando vino a la prueba cardiopulmonar ya no estaba tomando ni medicación para la diabetes ni medicación para la hipertensión y como pudieron ver su peso ya se había normalizado. Entonces, ¿qué nos permite la prueba cardiopulmonar? Nos permite establecer qué es la baja intensidad, qué es la moderada intensidad y qué es la alta intensidad, ¿sí? Esto para mí se me hace muy fácil de explicar. Ha salido pues ahorita del Colegio Americano de Cardiología, de Medicina del Deporte, cómo se evalúa la actividad física, hablan de leve, más o menos leve, en fin, tiene varios grados, pero a mí este se me hace mucho más fácil y sobre todo para nosotros los cardiólogos. ¿Por qué? Porque es que esto no es una cosa semántica, ¿cierto? Incluso en las cosas que me angustia es que tenemos que la actividad física que estamos recomendando hoy en día es 150 minutos de moderada intensidad o 75 minutos de alta intensidad. Si a uno le dicen o, es porque es lo mismo moderada que alta. Y como pueden ver, a nivel del uso de los sustratos, de lo que pasa con el lactato, de cómo se comporta nuestro corazón, es muy diferente, ¿sí? Y como les dije ahora, la mitocondria para mí se volvió fundamental y en el ejercicio de baja intensidad, las que predominan son las fibras tipo 1, que son fibras que tienen muchas mitocondrias. Y lo otro que quiero resaltar es que cuando hacemos actividad física, la que llamamos en baja intensidad, nuestros niveles de noradrenalina, adrenalina y de lactato no tienen un aumento importante. Cuando pasamos de moderada a alta intensidad, esto sí cambia de manera considerable y ya les voy a mostrar la importancia que tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que yo me sueño? Que en esta capsulita metamos o una bicicletica o un par de tenis o un vestidito de baño, ¿cierto? Y que todos nuestros pacientes salieran con esta capsulita, que no dejáramos esta capsulita aparte, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar unos datos que van a ver que somos capaces de hacer una prescripción de ejercicio buena con base científica, ¿listo? Entonces, en estos días, incluso pues en las redes sociales y esto, y en la literatura, se habla mucho del ejercicio y de la utilidad del ejercicio de baja intensidad, ¿cierto? He estado revisando el tema, incluso pues al doctor Íñigo San Millán, que es uno de los expertos en este tema a nivel mundial y que ha publicado, le propuse que habláramos más bien del término de máxima eficiencia. ¿Por qué máxima eficiencia? Porque vean esto, ahorita recuerdan que les dije que la prueba cardiopulmonar me está permitiendo ver cuánto oxígeno sacamos, ¿sí? Entonces, vean, en reposo somos una especie ineficiente. Inhalamos aire, ¿cierto? Llevamos oxígeno a nuestro alvéolo, lo montamos al glóbulo rojo, lo llamamos al lado izquierdo del corazón, el lado izquierdo lo bombea, ese glóbulo rojo llega al dedo gordo del pie derecho, no está haciendo actividad física, entonces no le tiene que entregar esa molécula de oxígeno, vuelve y se devuelve por la pedia, la femoral, la ilíaca, la cava, llega al lado derecho del corazón, bombea y llega al alvéolo y lo volvemos a entregar. ¿Sí? Vean qué ineficientes que son. Empezamos a hacer actividad física, veamos que pasamos de 0 aquí en esta persona y empieza a hacer actividad física y el oxígeno disminuye en la exhalación. ¿Por qué disminuye el oxígeno en la exhalación? Porque está haciendo lo que tiene que hacer, que es producir energía. ¿Y dónde está produciendo energía? En la mitocondria. ¿Por qué sé que está produciendo energía en la mitocondria? Vean aquí minuto 9 y aquí minuto 9, ¿sí? Entonces, estamos usando grasa como sustrato para producir energía. Y recuerden, la beta oxidación solo se da a nivel mitocondrial.
El uso de carbohidratos que vamos viendo aquí en este momento también es a nivel mitocondrial. Luego pasamos aquí a la moderada intensidad, que vean que ya empezamos otra vez a botar un poquito de oxígeno, en el cual ya la grasa deja de ser el sustrato principal y pasamos a usar los carbohidratos. Y esto es lo que más remarco, porque estamos haciendo que nuestras personas pasen de la ineficiencia del reposo a la ineficiencia de la actividad física fuerte, ¿cierto? Un paciente en falla cardíaca, recetarle un HIIT, eso me parece a mí pues una cosa increíble, ¿cierto? Y como pudieron ver ahora, nuestro deportista, ¿cierto? Llegó a 12 milimoles de lactato, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente en falla cardíaca que basalmente sus mitocondrias están funcionando mal, que sus niveles de lactato han de ser casi que de 2,5, 3, ¿cierto? Decirle que cada que haga actividad física se llene más de metabolitos que no debe llenarse, es una cosa que no me queda muy clara porque mientras que aquí vamos a hacer que nuestra mitocondria funcione muy bien y que el oxígeno entre nuestro organismo, hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces veamos aquí el caso de una persona sedentaria, ¿cierto? Entonces nos estamos moviendo de la parte derecha de la gráfica ya hacia la mitad, ¿cierto? Lo que llamábamos personas normales. Veamos cómo el volumen sistólico de esta persona aumentó. Vean acá, este protocolo que se le puso a esta paciente la llevó a que aquí estaba a 5 kilómetros por hora. Aquí pasó a 5,5 kilómetros. Vean cómo su volumen sistólico, con esos 500 métricos de más, empezó a descender, ¿cierto? Y su frecuencia cardíaca pasó de 100 a 150. Esto es para que cuando una persona les diga, doctor, es que yo con cualquier actividad física, rápidamente mi corazón se pone demasiado agitado. Entonces la respuesta es que eso para ella no es cualquier actividad física. Ya su organismo cambió el metabolismo, la función de su corazón. Vean cómo disminuyó y empieza a depender grandemente de esa frecuencia cardíaca. A nivel pulmonar, veamos que la frecuencia respiratoria iba aumentando y el volumen corriente va aumentando. Pasamos ese primer umbral, el volumen corriente no aumenta, por la frecuencia cardíaca sí, y vean en esta persona que tiene un uso de grasas de alrededor de 0,3 gramos minuto, como apenas para el primer umbral también baja y lo que pasó aquí en la exhalación de oxígeno. Entonces, veamos, por eso estoy hablando de la zona de máxima eficiencia. Esta persona aquí, su corazón tiene un buen comportamiento, sus pulmones también, su parte metabólica. Entonces, que llevemos a las personas a que disfruten esa máxima eficiencia. Y vean en la prueba cardiopulmonar lo que demostramos. El primer umbral de esta persona era a 5 kilómetros por hora, 114 de frecuencia cardíaca, ¿sí? El 60% del consumo máximo de oxígeno, y la llevamos al terreno, ¿sí? Con el doctor Quiseno hemos estado yendo al aeroparque a hacer unas pruebas de lactato y veamos cómo esta persona empezó, ¿cierto? Un poco más rápido, 122. Luego, pues, a veces no es fácil, pues, comunicarse y hacerle, pues, entender a la persona qué es el pace, qué es la velocidad. Se fue y ya iba a 147, vean el lactato cómo aumentó. Y cuando logró, ¿cierto?, modular su actividad física basándose en frecuencia cardíaca y llevando un pace o una velocidad más lenta, veamos cómo se moduló el lactato y logramos llegar a la conclusión en el terreno, comparado con la prueba cardiopulmonar, ella a 112, 114 de frecuencia cardíaca, sus niveles de lactato eran alrededor de 2. Entonces, ¿qué le recomendamos a esta paciente? Le recomendamos este principio de FIT: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿cierto? Que además hay que hacer fuerza, claro que sí, que hay que tratar los músculos respiratorios también, la flexibilidad, el balance y el equilibrio, ¿cierto? Todo esto porque la gente le dice, no, es que la actividad física es mala. Sí, la actividad física mal hecha se volvió como la alimentación. Esta es una persona que me decía que se mataba haciendo ejercicio. Veamos cómo su volumen sistólico empieza a bajar incluso antes de llegar al primer umbral, y su gasto cardíaco, que aumentó a 14 litros, fue dependiente de la frecuencia cardíaca. Veamos el comportamiento de este corazón, cómo pasa de 6 litros de gasto a 14, pero vean que el volumen sistólico de 80 pasó a 83 y el volumen diastólico disminuyó. Entonces, esta persona sí aumenta su consumo máximo de oxígeno, y siempre hemos dicho que el consumo máximo es lo más importante, pero veamos que la prueba cardiopulmonar realizada y evaluando cada dato nos está mostrando cosas que no deberían estar pasando.
Esta persona que está haciendo actividad física, hace 2 clases de CrossFit y siempre trota sobre su segundo umbral. Le hicimos aquí un holter que mostró que la carga adrenérgica de ella era de día y de noche constante. Esto la va a llevar a una fibrilación auricular casi con seguridad porque va a dilatar una aurícula que está yendo contra un corazón que no es complaciente. Esa descarga adrenérgica diaria va a hacer muerte de algunas celitas y la puede llevar a arritmias ventriculares y muerte, ¿cierto? Entonces, esto es el problema del ejercicio mal hecho. Y lo otro que hemos estado viendo en la actividad física es que hay aumento de las calcificaciones de las arterias coronarias y para mí es que las personas que siempre están por encima del primer umbral, siempre por encima de la intensidad, las personas, conozco amigos que 3, 4 veces a la semana suben palmas, los que salen a trotar y como tienen afán siempre agregan a hacer más kilómetros en menos tiempo, esas personas me preocupan mucho porque cuando estoy por encima del primer umbral, la presión arterial, la respuesta normal es que aumente. Ya les mostré cómo se aumenta la adrenalina, vamos a tener una frecuencia cardíaca más alta. Va a estar haciendo hiperglicemia por la movilización de azúcar desde el hígado, va a tener una ingesta de carbohidratos que hoy en día dicen que tienen que comer muchos carbohidratos para mejorar su rendimiento. Y ojo con los reconvertidos, esos que tienen una vida libidinosa en la juventud y se volvieron atletas en la adultez. Esas personas tienen mucho riesgo de tener enfermedad coronaria. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, a conclusión, seguimos buscando el problema arriba, ¿cierto? Seguimos pensando que es la diabetes, el alcohol, que es la santraciclina, la rosiglitazona, la metanfetamina, todas estas cosas nos dañan el corazón. Pero vean, en este artículo, pues ni puse la referencia para no quedar más triste. Por ningún lado mencionan el sedentarismo como lo que nos está llevando a esta falla cardíaca, ¿sí? Entonces, hombre, si saliéramos del sedentarismo, esta diabética no la tendríamos, la alcohólica, conozco algunos ciclistas y atletas borrachos, pero no son la mayoría, ¿cierto? Entonces, hombre, mi gran invitación es que, por eso les dije, el corazón de atleta como meta, que quisiéramos que todas las personas hicieran actividad física para que tuvieran un corazón joven, y esto nos llevaría a que la probabilidad de cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades autoinmunes disminuyeran mucho. Siendo casi las 8, termino. Creo que ustedes estarán ocupados. Me conocen a través del WhatsApp, me pueden hacer las preguntas que requieran. No sé si Juan Nicolás tenga alguna pregunta en este momentico. Y de todo corazón les agradezco la oportunidad que me dan de hablarles de estos temas que me apasionan tanto. Listo. Profe, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo la verdad que excelente todo lo que nos presenta. Quisiera esperar a ver si de pronto hay alguien del auditorio que tenga si tiene alguna pregunta como para darle paso pues a una discusión. A ver si sabe que es compañero del programa de cardiología tiene la mano levantada. Adelante, David. Doc, muy buen día. Muchas gracias por su excelente charla. Profe, simplemente le quería preguntar digamos, generalmente, pues si tenemos pruebas de esfuerzo o niveles pues ya de quema de grasas directamente, uno puede dirigir con mayor facilidad el ejercicio de un paciente que uno puede atender por consulta. Sin embargo, generalmente en el acercamiento a los pacientes todavía no tenemos, digamos, este tipo de pruebas de esfuerzo. En términos generales, ¿usted cómo nos recomienda que nos aproximemos a los pacientes en un primer momento que de pronto no tenemos todos los parámetros de las características pues, y del ejercicio que pueden realizar los pacientes para tratar que ellos puedan mejorar pues como la zona de quema de grasas, ese funcionamiento de la mitocondria que usted nos mencionaba, ese metabolismo energético? Hombre, David, vea, como lo que nos enfrentamos normalmente son personas sedentarias, ¿cierto? Allí les demostré con ese ejemplo de que una persona sedentaria con caminar a más de 5 kilómetros por hora ya está saliendo de su zona de máxima eficiencia. Entonces, la aproximación que yo le hago a la gente y lo que les digo, vea, sé que, pues, que será difícil que se haga esta prueba porque es costosa y todo esto. Entonces, a la gente le digo, vea, con que camináramos diariamente, ¿cierto?
ojalá de 45 minutos a 1 hora, ya estaríamos haciendo muy bien. Caminar. ¿Qué nos pasó en la actividad física? Como nos pusimos a hablar de que el no pain, no gain era la forma de hacer actividad física, la gente que dijo, hombre, ¿yo para qué voy a ese gimnasio si yo ni aguanto una clase de spinning, no soy capaz de hacer una clase de rumba, entonces voy a pagar todo ese dinero y lo voy a perder? Entonces, como es imposible hacer esa actividad física, me quedo quieto. No, a la gente le ando rogando, caminemos, movámonos, ¿cierto? He estado que hago una encuesta aquí internamente en mi consultorio, pues de Sicor al Parque del Pola. El otro día lo medí, era 1,100 kilómetros, me demoré 15 minutos caminando pues con ropa y con maleta. Quisiera hacer una encuesta y preguntarle a la gente, dispongo de media hora para ir hasta el Parque del Pola, ¿usted qué me sugiere que haga? Sí, y hoy en día esa caminada es una cosa que nos parece increíble, lejísimos, imposible, ¿cierto? Entonces yo lo que le digo a ustedes, pues como médicos que están en formación y a los colegas pues que ya estamos formaditos, hombre, casi que roguémosle a la gente y a nosotros mismos. Yo a la gente le digo, vea, si usted me entiende y me cree lo que yo le estoy diciendo, con mucho respeto, me importa muy poquito. Hombre, con que empezáramos nosotros mismos, con que la gente viera que nosotros somos personas que hacemos actividad física, ellos van a creer y van a entender que es bueno, ¿sí? Y esta es mi recomendación, como le digo. Si no tenemos, listo, empecemos caminando. Y los que se enfrentan ya a personas que hacen actividad física, ¿cierto? La forma indirecta de medir de cómo es la baja intensidad o esa máxima eficiencia, el test del habla tiene utilidad, ¿cierto? Si usted empieza, oíste, ahorita que acabemos en 50 minuticos, vamos a comprar las cosas pues para hacer el asadito a la tarde que nos ganamos, ¿listo? Si usted es capaz de mantener ese jadeíto por 1 hora, esa es una forma de darse cuenta que está en baja intensidad. Y otra forma, pues la tendré que discutir bien con mis colegas especialistas en medicina del deporte que me estoy imaginando. E insisto, para esas personas que ya hacen actividad física, es que en un puente, ¿sí? Sábado, domingo y lunes, vayan y hagan 1 hora y media o 2 horas de lo que ellos llaman baja intensidad. ¿Sí? Si es una persona que ya hace actividad física, ya entenderá que, por ejemplo, el pace, ¿cierto? La velocidad a la que lo haga, vamos a decir que arranca un pace de 7, ¿cierto? Si hace 2 horas el sábado a 7 minutos kilómetro, el domingo lo mismo y el lunes lo mismo, esa era su baja intensidad. ¿Por qué? Porque es que su organismo no se llenó de radicales libres, no tuvo aumento de adrenalina de más, no tuvo todo este desorden metabólico que hacemos cuando hacemos ejercicio de alta intensidad. Si la persona el lunes empezó a 7 de pace y terminó a 7:38, definitivamente 7 no era ese ritmo, ¿cierto? Entonces, las 3 claves, las clasecitas que le doy a la gente, ya, si usted no hace nada, con que arranque a caminar. Si usted ya tiene el test de la hablada, o le estoy recomendando, haga estas jornaditas largas. ¿Por qué? Porque es que en esa zona de máxima eficiencia, se supone que como especie estamos hechos para durar horas. Entonces, si aguantó 2 horas del sábado, 2 horas del domingo y 2 horas del lunes, es porque esa era su zona. Pero verdad que le ando rogando mucho a la gente que para que el ejercicio sea esa herramienta de salud, necesitamos tener un componente alto de máxima eficiencia o baja intensidad. Muchas gracias, doctor. Profe, ahí en el chat hay una pregunta. Dígame. Que con respecto a los cambios crónicos en el corazón de atleta, ¿cuándo pensar en que haya cambios patológicos y que en caso de hacer un training se deba esperar 8 semanas? ¿Sí? Que uno qué cambios esperaría ver en los valores de la ecocardiografía y en la resonancia. Entonces, ya, yo lo que estaba aprendiendo y viendo, ¿cierto? No estoy muy metido en el alto rendimiento como tal, ¿cierto? Pero por lo que leo, lo que uno debe pensar primero, ¿cierto? Y eso pues podría ser motivo de otra charla, es cómo definir esa zona gris, ¿cierto? Saber quién sí tiene un cambio patológico y quién tiene un cambio esperado para un corazón de atleta. Entonces ya hoy en día hay artículos de valores de ecocardiografía y resonancia magnética de deportistas de alto nivel
en qué niveles todavía es esperado y que es estimado sea real. Porque es que si nos quedamos con los valores de ecocardiografía de la Sociedad Americana de Ecocardiografía o con valores de resonancia para la población general, insisto, los valores los estamos sacando de gente sedentaria. Entonces, gente que haga actividad física ya parecen que son los enfermos, ¿no? Los enfermos son los sedentarios. Entonces, yo lo primero que recomiendo es, primero, de a dónde están sacando los valores de referencia. Segundo, para definir si estamos ante un caso patológico, se hace perentorio desde mi punto de vista, pruebas del más allá, pues más juiciosas. Entre ellas la prueba cardiopulmonar nos determina mucho, como mostré en el ejemplo, cómo si esa persona tiene un consumo de oxígeno de 80 mililitros, necesita tener un corazón grande. Y en cuanto al de training, ¿cierto? Eso pues se ha rebatido y se ha dicho mucho, porque esos cambios a veces no son tan rápidos como de 3 meses. Yo que en lo que he conocido que me ha pasado, me pasó en estos días, 2 personas que tenía que su frecuencia cardíaca no estaban correlacionadas con el nivel de actividad que iban haciendo. Me explico. Aumentaba la actividad y su frecuencia cardíaca bajaba, ¿sí? Tuve el caso de un muchacho que cuando iba corriendo, se lo voy a poner en kilómetros por hora, cuando iba corriendo a 10 kilómetros por hora en el calentamiento, su frecuencia cardíaca era 140. Y cuando pasaba a 12 kilómetros por hora ya en la parte intensa, su frecuencia cardíaca bajaba a 130. Este es la única persona que yo he desentrenado, ¿sí? Le dije que se quedara 2 meses parado completamente y a los 2 meses volvió a hacer actividad física y ahí sí ya su corazón a 10 kilómetros iba a 135 de frecuencia cardíaca y cuando pasó a 12 kilómetros subió hasta 170 de frecuencia cardíaca. Entonces esto se vuelve un caso muy individual y de ver verdaderamente, insisto, lo primero es determinar si sí tiene la patología. Lo otro que me ha pasado, no he desentrenado, es en personas que logro demostrar isquemia, bien fuera por puentes miocárdicos o por enfermedad coronaria, no los desentreno ni les digo que no pueden volver a hacer actividad física. ¿Qué hago? Busco esa zona segura para que ellos hagan su actividad física y todo esto, ¿cierto? Otro ejemplo es de un muchacho que tiene una cardiopatía hipertrófica que quería subir al Nevado del Ruiz. Hay literatura muy buena que demuestra que la actividad física vigorosa en personas que tienen cardiopatía hipertrófica, pues que no tengan obstrucción del tracto de salida ni tengan arritmias, puede realizarse. ¿Listo? Entonces, como les digo, eso pues si algún día hay un chance podemos hablar un seminario solamente de eso porque es un tema bien interesante. Sí, buenos días. Buenos días, doctor Ricardo. Un placer volverte a saludar, excelente conferencia y quisiera de pronto que nos ayudaras a orientar. Normalmente hablamos y de pronto la conferencia ha estado dirigida para personas que pueden hacer actividad de ejercicio con el tren inferior o lo que decimos corriendo. Tenemos pacientes o hay personas que de pronto por algún motivo pues no pueden realizar el ejercicio corriendo. ¿Cuál sería la recomendación y si es equiparable de pronto hacer ejercicio del tren superior y cómo lo hacemos, cómo lo recomendamos para estos pacientes o estas personas que de pronto no pueden hacer actividad con el tren inferior corriendo y qué modalidad se le explicamos al paciente y qué ayudaría a recomendación? Bueno, hombre, doctor Ferreira, buenísima su pregunta. Nunca me he enfrentado a un caso de esos, pero insisto, yo pues lo que siento y veo es que desde los superatletas hasta el sedentario, hasta pasando por esta persona que tiene esa discapacidad, lo que necesitamos es que su corazón se mueva. Entonces, hombre, si el paciente tiene una silla de ruedas, lo que yo he visto en atletas paralímpicos es que esas personas pueden hacer hasta triatlones he visto que hacen y toda esta cosa. Entonces, ¿qué habría que recomendarles? Hombre, en su silla de ruedas, pues bien sea ir a una parte plana y tratar de que su corazón se agite a un nivel, insisto, que le dé para que hable con cierta dificultad, pero que lo tolere, es la base para mí el ejercicio. Ya hacer cosas más fuertes está bien.
Y en cuanto a pruebas de esfuerzo, he visto en la literatura, no he tenido la oportunidad, pues, ni lo tenemos acá en SICOR, de que se pueden adaptar las sillas de rueda a las bandas para hacer ya pruebas más específicas, o hay ergómetros que son como unos pedales en las manos para hacer una cosa más científica. Pero a ese paciente en su silla de rueda le recomendaría, hombre, que se mueva, que vaya a una parte plana y haga su actividad y se mueva. Pero como te digo, algo así muy elaborado, doctor Ferreira, aunque yo tenga la experiencia, nunca me ha tocado una persona en la consulta que me pregunte directamente esto. Bueno, gracias, Ricardo. Eso, profe. Alejandro Narváez, el otro compañero de cardiología, también tiene una pregunta. Dale, Hola, profe, una pregunta puntual es, ¿cómo tenemos, pues, cuál tenés vos de definición del atleta? Y más que ya ahora tenemos atletas que son competitivos, atletas de alto rendimiento, atletas recreacionales y los que simplemente se ejercitan. Y que esto va a tener, pues, implicaciones de uno poder decir con tranquilidad si esos cambios sí son los que uno espera para la actividad física o si de pronto sí hay alguna enfermedad subyacente. Pues hombre, lo que hablan es que se deben tener por lo menos dizque, como 4 horas de actividad a la semana por largo tiempo y tal cosa. Eso es como el punto de definición. Hay una cosa pues que tocan en la literatura de que es que los cambios no son iguales a todo mundo, y un tema pues que no toqué en la conferencia es que definitivamente es diferente lo que pasa entre géneros, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer. Entonces yo lo que invito es, hombre, usted está ante un caso de una situación que le genera cierta duda. Primero, insisto, revise los artículos en los cuales se habla de valores normales para deportistas. Segundo, hacer pruebas funcionales, ¿cierto? Para mí, definitivamente, lo funcional es más relevante que lo anatómico. A todos nos han pasado que hay corazones que nosotros decimos, pero es que es imposible de que este corazón funcione, y él funciona, ¿cierto? Entonces, a mí esos valores estrictos matemáticos de que es que si usted hace tal cosa, pasa tal otra. Insisto, entre los mismos deportistas, en la literatura que revisé, demostraban cómo hay personas que a mismo nivel de entrenamiento, edades parecidas y todo esto, sus corazones tenían unas adaptaciones diferentes. Entonces ahí es donde entra el tema de cuánto es genética, cuánto es el nivel de entrenamiento que tenían antes de haber llegado a ese equipo profesional de ciclismo, porque era un equipo profesional de ciclismo que demostraban las diferencias entre los diferentes corredores. Entonces, amigo mío, una respuesta exacta de qué esperar, en qué momento y tal cosa, no. Cada caso individual, mirarlo para estar allí, ¿sí? Y como te digo, pues tener consumos de oxígeno de 75-80, es raro, que es donde uno espera pues ver estos cambios en cuanto a cavidades y todas estas cosas. Entonces, personas más malitas, por ejemplo, en estos días nos tocó un colega cirujano que corrió incluso un 10K, y él ya pues cada que yo lo vi en el aeroparque era trotando. Cuando le hacemos la eco, encontramos hipertrofia concéntrica, aurícula izquierda dilatada, ¿sí? Recuerden el dato que les di, que la hipertrofia concéntrica ya cada vez está más rebatido, pues que sea como de los cambios esperados, y que eso ya nos abre los ojos. Le hicimos la prueba cardiopulmonar, la respuesta fue hipertensiva y tuvo unos cambios de isquemia, ¿sí? Le hicimos el angiotac, tenía su lesión en la DEA, y ahí hubo que ponerle un stent. Entonces, no es quedarnos de que es que él hace ejercicio, no, venga, cómo lo hace, cuándo lo hace, buscar alguna prueba funcional para determinar cómo están las cosas, hombre Alejandro. Gracias, profe. Bueno, profe, no veo más preguntas en el chat ni más manos levantadas, entonces yo creo que podemos dar por terminada la charla. Nuevamente, pues, profe, agradecerle mucho por la participación en este espacio y recalcar pues nuevamente la excelente presentación. Muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias a los asistentes, a los que ya fueron, pues qué pena les pude agradecer, y de verdad que hay muchos temas interesantes que quisiera compartir con ustedes. Cuando hayan chancecitos me avisa, hombre Juan. Listo, que estén muy bien. Profe.